Estamos en este mundo pero no pertenecemos aquí. Seguidores del único camino. Proclamando la verdad. Somos diferentes. Somos radicales. Bienvenidos a Radicales Podcast, un podcast diseñado para romper paradigmas, para romper tabús, para hablar de lo que pocos hablan en las iglesias. Bienvenidos. Bienvenida, gente, toda la que nos están viendo. En verdad que les agradecemos muchísimo que los minutos que se han prestado para podernos ver. En verdad que les estamos muy agradecidos y también a todos los comentarios que también nos han llegado a saber. Les estamos muy agradecidos también por eso. Y a la gente que también de alguna otra manera ya nos enteramos que anda de imaginativos. A los haters. Que andan de imaginativos con este programa. Pues también muchísimas gracias por vernos. Por hacernos virales, por hacernos polémicos. Exacto. Esa es la idea de este podcast. Exactamente. Les pedimos solamente que por favor, manita arriba si nos pueden regalar, ya que están de paso, se los agradeceremos bastante, ¿no? Y que lo compartan también. Estos temas son para que podamos también compartirlos y poder llegar a más personas. Perfectísimo. Y sin más, pues les damos la bienvenida a este segundo capítulo del día de hoy. ¿Comenzamos? Comenzamos. Perfectísimo. Yo quisiera que por favor me puedas regalar tantito de tu atención a ti que me estás viendo. Imagínate esta situación, o a lo mejor ya lo has vivido. Son las 3 de la mañana y por alguna razón tú te despiertas, así de la nada. Toda tu familia está durmiendo, tus papás están durmiendo, tu pareja está durmiendo, tus hijos están durmiendo. Y de alguna manera sorpresiva te despiertas con una sensación de ¿qué está pasando? Y a lo mejor existe una situación que es real. A lo mejor una carta del banco, a lo mejor una situación en el trabajo, a lo mejor una situación en la escuela, a lo mejor una situación con tu pareja, tal vez, no lo sé. Una enfermedad. Una enfermedad que es real. Y de repente empiezas a sentir como una presión en el pecho. De repente empiezas a sentir que el aire te falta. Empiezas a sentir una desesperación de la nada. Te dan ganas de gritar, pero no puedes. Empiezas a jalar aire, pero no puedes tampoco jalar aire. Y empiezas a desesperarte a tal manera que como que sientes que te estás muriendo literalmente. Si algo de lo que te acabo de decir tú te has sentido identificado y dices, sí soy, me ha pasado, quiero que por favor sigas viendo este capítulo. Amor, ¿te has sentido identificada con algo de lo que acabo de decir? Sí soy. Bueno, sí fui. ¿Cómo crees? Chisme. A ver, platícanos. ¿Platicamos el chisme? Sí, platícanos. Pues sí, justamente ahorita que estabas comentando todo esto, me venía a la memoria algo que me sucedió hace unos años. Uh-huh. Justamente cuando estábamos en la construcción de nuestra casa. Pues resulta que gracias a Dios empezamos como a avanzar bastante rápido, todo iba como fluyendo súper bien, igual en mi trabajo, todo iba como avanzando súper bien, gracias a Dios veíamos así como que la provisión y como inclusive íbamos avanzando mucho más rápido a lo que habíamos como proyectado, pero resulta que en mi trabajo, como me pagaban por hora, pues resulta que me empieza a disminuir mucho el trabajo y para mí el tener mucho trabajo representaba mayor ingreso, ¿no? Uh-huh. Y eso obviamente iba directamente para la casa que estábamos construyendo. Entonces resulta que llega una etapa en donde empieza a bajar el trabajo, pero demasiado. Entonces yo me empiezo a preocupar, hablo con mis jefes, me dicen, no, ¿sabes qué? Pues fíjate que no te preocupes, el trabajo va a otra vez como que a normalizarse, es solamente como que un bachecito, una etapa, tú tranquila, no te preocupes. Pero resulta que empiezan a pasar los meses y llega inclusive semanas en las que no tenía nada de trabajo. Uh-huh. Y entonces me acuerdo mucho que tú llegabas y me decías, oye, es que hay que pagarle tanto al albañil. Y es que fíjate que ya coticé las ventanas y es tanto. Y entonces cuando yo empezaba a saber como todo eso, me empezaba como a angustiar mucho, empecé a preocuparme y decía, no, es que pues sigo sin tener trabajo, algo hice mal, o sea, empecé como en mis pensamientos, me empezaron a invadir 1001 cosas que hoy en día veo que no eran reales y que ni siquiera pasaron, pero en ese momento para mí era como de, no, es que todo esto está mal, no vamos a avanzar, al final la casa se va a quedar así, en obra negra, y ya no voy a tener trabajo, o sea, me imaginaba como el peor escenario. ¿Qué sucedió? Que me empezaron a entrar como crisis de ansiedad, ataques de ansiedad,
En algunas ocasiones, justo lo que describías, empecé a tener esa sensación de no poder respirar, es horrible. Y yo sentía que, pero era como en ese episodio en donde inclusive una vez llegó a ser tan fuerte que sentía que se me nublaba como la vista, ¿no? Okay. Y sentía que yo no podía respirar y sentía como que literal sientes que te vas a morir porque dices no puedo respirar y todo está mal y como que tus mismos pensamientos te van llevando en esa parte de que todo es un caos, de que mira cómo estás, no vas a salir de esto. Entonces sí he sido, lo viví, me tocó vivirlo en carne propia, esto que le llamamos ansiedad. Gente radical, les presentamos la ansiedad. Y yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado cierto grado de ansiedad, ¿verdad? Pero pues vamos a ver, pues, ¿qué es la ansiedad? Fíjate, yo encontré una definición bastante interesante de la ansiedad. A ver. Sin el afán de aburrirlos, porque encontré bastantísimo. Es un estado emocional de una situación real, pero que la persona empieza a experimentar pensamientos que no son reales y los empieza a somatizar. Entonces los empieza a reflejar en el cuerpo. Sí. Es una definición bastante interesante que yo encontré porque, como lo habíamos platicado, la situación es real. Lo de la casa es real. Tal vez a lo mejor una carta del banco, los del Coppel, los del Electra ya están tocando en nuestra puerta y son reales. Sí. No, ya están ahí. Pero uno empieza ya, le da un avión, les da un carro a nuestros pensamientos y nuestros pensamientos ya se fueron. Sí, piensas mil escenarios que realmente es muy poco probable que suceda. El 95% de los pensamientos que tenemos no van a pasar. Sí, correcto. No van a pasar. Pero nosotros los hacemos los sentir tan reales que empezamos a sentir ataques de ansiedad, ¿no? Porque hay que aclarar algo, gente radical. Ansiedad, todo lo tenemos, digo. Todos podemos padecerlo en algún momento. Todos padecemos ansiedad, ¿no? Entonces empezamos a imaginar, empezamos a decir, es que puede pasar esto, puede pasar aquello. Pero cuando ya es una situación extrema, empieza el trastorno de ansiedad. Y cuando ya se vuelve como algo constante y la preocupación es ya algo que es todo el tiempo estar preocupado y que ya empiezas justamente, como decías, como a somatizar, o sea, empiezas a tener ya síntomas. El resultado son los ataques de ansiedad. Pero fíjate que todavía hay bastante tabú con respecto a este tema de la ansiedad. ¿Qué tabús has escuchado tú en tu caminar? Pues es que hoy en día se sigue creyendo, por ejemplo, que alguien que padece ansiedad es una persona débil. Sí. O sea, podemos decir, no, es que, ¿por qué es débil? Por eso está padeciendo ansiedad. Pero la realidad es que cualquier persona, o sea, la ansiedad no discrimina por tu profesión o porque tengas un carácter fuerte te vas a salvar de la ansiedad, no. O sea, la ansiedad puede venir a la puerta de cualquier persona. Entonces no está bien el creer que solamente a las personas débiles les ocurre. Que suele pasar mucho en esta sociedad mexicana, Latinoamérica machista, que es así de, no. Tú, no, o sea, aguántese y hay que hacer esto y esto y no pasa nada, tú tranquilo, pero es así de, casi de, pelea en silencio esa situación, ¿no? Sí, que eso también es otro tabú, que es como de que solo se te va a quitar, o sea, solito se te quita, así como de, ya, solo quiere llamar la atención, ya. No, eres un exagerado. Y yo recuerdo que en mi caso, cuando yo padecí estas crisis de ansiedad, nunca me pasó en público, gracias a Dios, pero sí me ha tocado ver de personas que les pasa justamente cuando están en público, les llegan esos ataques de pánico, esos ataques de ansiedad, y entonces, pues, obviamente, pues, es toda esta parte de que llaman la atención porque no pueden respirar o se tiran al piso, lo que sea, pero es real lo que la persona está sintiendo. Y entonces que empieza a pensar la gente, solo quiere llamar la atención, míralo, ¿qué está haciendo, no? No, ni le hagan caso. Pero pues es desconocimiento y realmente no podemos tomar las cosas de esa manera porque es real, ¿no? O sea, la ansiedad es algo real. Entonces, otro tabú también que podemos escuchar es esta parte de que los cristianos, y más específicamente los pastores, no pueden padecer ansiedad. Que Dios te perdone porque eso sí, los líderes ni los pastores no pueden tener eso, Nótese mi nota de sarcasmo. Sí, es que ese es
muy, muy constante esta parte y fíjate, realmente algo que comentábamos en el episodio pasado y que ha venido como a raíz de la pandemia es que justamente muchos pastores atravesaron ataques de ansiedad, justamente porque tal vez perdieron a familiares o perdieron a congregantes o perdieron inclusive la iglesia o el lugar donde se congregaban. Entonces fueron muchas situaciones que los hicieron caer en esta parte de la ansiedad. ¿Y qué pasa? Que muchos de ellos hasta hoy en día siguen como luchando solos por este tabú de que, ay, no, es que las personas que están en el liderazgo no pueden padecer ansiedad y tienen siempre que tener como una presencia de que son fuertes ante los demás. Y eso hace mucho daño y justamente eso nos lleva un poquito a la parte de cómo podemos manejar la ansiedad, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, ¿no? Claro, es una situación emocional que realmente no hace distinción de personas, o sea, le toca a todos nos puede tocar. Y pues sí, pues de una vez tocamos ese punto. ¿Cómo abordamos ese tema? Porque ya dijimos que es la ansiedad, ya dijimos algunos rasgos, ya dijimos algunos síntomas. Bueno, pero pues ahora ¿cómo tratamos o cómo podemos ayudarnos, ¿no? De entrada, la ayuda profesional. Sí. Esa es de entrada la ayuda profesional. Y a lo mejor, querido público radical, van a pensar y van a decir, otra vez, parecen ya discos rayados, que siempre quieren que al psicólogo, quién sabe qué. Pero es una realidad, es una verdad. Necesitamos acercarnos a la gente profesional. Son personas profesionales que se quemaron las pestañas 5, 6, tantos años de su vida estudiando eso. Entonces hay que acercarnos con los profesionales, con las personas que realmente nos pueden guiar, nos pueden acompañar en el sentido emocional, ¿verdad? Nos pueden ayudar bastante, ¿no? También habemos personas, también debe de haber en el liderazgo personas que se capaciten para poder guiar a las personas de manera espiritual, ¿no? En este caso de las iglesias, los pastores, los líderes deben de seguir en constante capacitación para poder ayudar a la gente a acompañarla, ¿no? Sí, justo es eso. Justo ese es como clave. Lo que dices es como un punto importante de cómo podemos manejar la ansiedad. Es con el acompañamiento. Y ahí es donde yo creo que es clave lo que mencionas de el liderazgo de la iglesia, en este caso pastores, consejeros, que puedan estar cercanos a las personas que padecen ansiedad. Pero eso no deja de lado también que se requiere la ayuda de terapia psicológica, claro, porque es importante también para que se tenga un diagnóstico, porque si son como yo, seguramente son así de que, ay, me meto a internet y meto mis síntomas y los googleo y así de que creo que tengo ansiedad. Confirmo, sí es ella. Y puede ser que a lo mejor no sea, entonces siempre es mejor acudir con un profesional que te dé un diagnóstico y que te dé también un tratamiento. Ese creo que es como lo mejor que podemos recomendar. Además de justamente el acompañamiento, creo que es algo bien importante y necesario, pero también algo que no podemos dejar de lado es la parte espiritual. Claro, ¿no? Totalmente. Déjenme platicarles un poquito de mi experiencia, de cómo yo manejé la parte de la ansiedad, porque aunque ustedes no lo crean, yo también padecí ansiedad. No a lo mejor en el grado como lo padeció mi esposa, pero cuando pasaban los ataques de ansiedad de mi esposa, yo también empezaba a decir, se me va a quedar aquí. Porque yo decía, ¿qué hago? Y empezaba a imaginar lo peor. Empezaba a decir, me la tengo que llevar al hospital, tengo que agarrar rápido el carro, me voy a manejar todo Toyocan así, hecho, no importa que el policía me detenga, ya a lo mejor le voy a tener que dar... ¿Te imaginas? Dar una ofrenda ahí al policía, no sé, cositas. Fíjate, todo eso pensé, ¿no? Pero lo único que yo decía era, Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú me puedes ayudar en esta situación, yo sé que no me vas a dejar solo, no vas a dejar solo a tu hija, ayúdame a saber qué es lo que debo de hacer. Y lo único que yo pude hacer en ese momento fue abrazarla y decirle, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo empecé a contrarrestar mis pensamientos de irme casi volando al hospital a ver qué hacía y los empecé a contrarrestar con... Dios todo lo puede. Dios me ha ayudado en el pasado, Dios me puede ayudar en el presente y Dios me va a ayudar el día de mañana. Era algo que yo empezaba a contrarrestar porque mis pensamientos en ese momento eran tan duros que yo decía, ¿cómo? Y en automático era como empujar una cosa y sacarla, y empujarlo con otro.
Eso fue algo que a mí me ayudó bastante. Empezar a decir, Dios, tú puedes, Dios, tú eres experto en milagros, Dios, tú eres el que me va a ayudar. Eso a mí me ayudó bastantísimo. Sí, y recuerdo también que tú luchabas mucho con esa parte de, o sea, cada uno tenía como que la propia lucha en esa parte de la construcción de la casa. Fue un proceso donde Dios nos enseñó mucho, pero también recuerdo esa parte que en un tiempo tú también estabas preocupado, o sea, no me lo decías porque pues no querías que yo me pusiera más ansiosa, pero también recuerdo que tú luchabas en esa parte como de la economía y decías, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Y hay estos gastos, y a veces no me decías, ¿no? Así de que, híjole, ya salió este otro gasto. Entonces, también, de alguna manera, tú viviste esa parte de saber cómo controlar esa parte de la ansiedad o de la preocupación que teníamos. Y recuerdo mucho que me contabas esa parte que recordabas siempre lo que Dios ya había hecho en otro tiempo, ¿no? Claro, eso me ayudó bastante. Pero volvemos a lo mismo. El acompañamiento es importante. Yo me pongo a pensar y decía, ¿qué hubiera pasado si te hubiera agarrado el ataque de ansiedad a ti sola, en la casa? Sin nadie. ¿No? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Y a lo mejor muchos de los que nos están viendo sufren a solas esa parte de la ansiedad. ¿No? Lo único que yo te puedo decir a ti que nos estás viendo, a ti que nos estás escuchando, si por alguna razón tú estás pasando solo este proceso de ansiedad, quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que Dios está ahí contigo, que Dios es el que te fortalece y que Dios siempre ha estado ahí contigo, ¿vale? Entonces... y que es necesario buscar ayuda, ¿no? Acercarse, porque también uno tiende, cuando padece una enfermedad mental, tiende a aislarse. Sí. ¿No? Así como es que nadie me va a comprender, y a mí me sucedió, o sea, como que yo de este tema, yo hablé con muy pocas personas de lo que me estaba sucediendo, porque aparte decía, ¿de qué manera yo voy a poder como explicarles esto que estoy viviendo? Entonces para mí fue como complicado, y también recuerdo que hubo una persona con la que yo platicaba sobre esto, y eso me ayudó muchísimo el consejo que me dio en esta parte. Entonces es importante justamente el acompañamiento, y también creo que es clave cuando puede ser que a lo mejor tú digas, yo tal cual directamente no estoy padeciendo ansiedad, pero alguien de mi familia sí, o tengo amigos que sí están padeciendo, ¿cómo los ayudo? ¿No? Entonces es importante primero que sepas que la ansiedad es real, ¿no? Y no tampoco decir, está ahí tratando de llamar la atención, o de que, ay, no, pues ya, solito oro por ti y ya está bien, ¿no? Sino realmente se necesita mucho acompañamiento. Yo me acuerdo mucho lo que comentabas de que a mí me ayudaba que tú me abrazabas y me decías, todo va a estar bien. O sea, con que me dijeras eso, ya era como que eso detenía mis pensamientos que estaban así, volando en ese momento. Y eso me hacía sentir como paz, y decía, sí es cierto, todo va a estar bien porque Dios está con nosotros. O sea, como que volvía otra vez, ¿no? En sí, de algo que a lo mejor ya sabemos todos, pero que en ese momento se te olvida, en esa crisis olvidas que Dios está contigo y que Dios lo puede hacer. Entonces, sí es clave el acompañamiento en esos procesos. Y también algo que a mí me ayudó en ese proceso fue la parte espiritual. Recuerdo mucho lo que dice Filipenses 4:6, donde le dice Pablo a los filipenses, les dice, por nada estén afanosos, o en otras palabras, por nada se preocupen, ¿no? Entonces, realmente es esta parte de entregarle tus pensamientos a Dios, porque después en ese mismo versículo, ¿no? Sigue justo diciendo... Aquí lo tengo, si me permites leerlo, dice, no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Exacto, entonces yo creo que no hay otro método más infalible, y pudiéramos hablar de 1000 cosas más, pero realmente el acercarnos en oración a Dios, el traer a Dios nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, es algo que literalmente ese es como lo que nos puede ayudar a salir de la ansiedad. Y yo recuerdo mucho que esta persona que les decía, a la que yo le conté lo que estaba viviendo, me dijo, mira, tú tienes que orar a Dios y tú tienes que darle gracias por lo que aún no ha pasado. Que suena súper loquísimo esa idea, porque ¿cómo le vas a dar gracias a Dios de algo que no tienes? Exacto. O sea, yo decía, ¿cómo? Entonces tengo que orar y decirle, Dios, gracias por la casa que ya me diste, aunque todavía va menos de la mitad.
o tengo que decirle gracias Dios por todo el trabajo que tengo aunque no tengo trabajo. O sea, como que a mí me parecía algo bien incoherente, pero sabes, cuando yo empecé a hacer eso, que es justo lo que dice ahí, ¿no? Dice, preséntate delante de Dios y da gracias, ¿no? En oración. Cuando yo empecé a hacer eso, créeme que algo así como un chip dentro de mí cambió al empezar a dar gracias por lo que aún no había pasado. Porque entonces me empecé a enfocar en lo que Dios estaba haciendo. Entonces, a mí fue algo que me ayudó mucho ese consejo que alguien me dio. Y realmente también hay un pasaje que está en 1 Pedro 5:7 que dice, así que pongan sus preocupaciones en manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Y en la Reina Valera dice, echen su ansiedad en Él. Literal, decir, así dice ansiedad. Así tal cual, ¿no? Dice, echen su ansiedad en Él. Entonces, algo que yo recuerdo mucho es que el origen de mis crisis de ansiedad fue el perder el control. Porque sépase que yo soy una persona muy controladora. Los que me conocen lo saben. Sí, es. Y aparte, todo lo planeo mucho. Ella es de la que tiene todas las cosas en Excel, lo confirmo. Todo. Con colorcitos y toda la onda. Entonces, para mí fue muy complicado el saber que estaba perdiendo el control de las cosas, el que ya no se podía avanzar más en la casa, el que no tenía suficiente trabajo. O sea, el perder el control a mí fue algo que me empezó a generar esas crisis de ansiedad, ¿no? Después entendí eso. Entonces realmente es confiar nuevamente en Dios y recordar lo que Él ya ha hecho, ¿no? O sea, eso es algo que es bien clave, como a través de su palabra también podemos ver lo que Él ha hecho antes, nos recuerda lo que Dios ya ha hecho antes, hace que nuestros pensamientos se enfoquen en lo que Él ya hizo, en lo que Dios es. Y algo que también escuchaba por ahí que me gustó mucho es que la ansiedad disminuye a medida que tú vas conociendo quién es Dios, ¿no? O sea, eso es algo bien importante. Cuando tú conoces quién es Dios, lo que Él puede hacer por ti, entonces es más fácil que tú vayas poco a poco cediendo el control. Porque literal es, o sea, tu ansiedad va bajando en la medida que tú vas conociendo quién es Dios. Sí, totalmente. Entonces eso lo contrarresta. De hecho, me quedé pensando un poquito en el versículo de Filipenses, porque en el versículo que le sigue dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Sí. Entonces, es darle gracias a Dios por esas cosas que todavía no han pasado, contrarrestarlas, y la paz que va a venir de Dios es la que va a cuidar el corazón y va a cuidar nuestros pensamientos. Sí, totalmente. Totalmente. Esa parte de los pensamientos. Es que ese versículo es clave, Filipenses 4:6. Ahí tenemos la respuesta realmente a cómo pues manejar la ansiedad, ¿no? O sea, en verdad podríamos vivir solamente, creo que de ese versículo. Sí. Vivir y decir, no nos preocupemos por nada, ¿no? O sea, sí hay que ocuparnos de las cosas reales. Sí. Porque es real. A lo mejor las personas que ya nos están tocando de parte del Coppel, del Electra, de a lo mejor una situación familiar, o sea, sí es real. Pero lo que no ya está bien es que el 95% de nuestros pensamientos ni siquiera van a pasar. Sí. Ni siquiera van a pasar. Totalmente. Entonces, pues, ocupémonos de las cosas que y no realmente... preocupémonos. No, nada más sería ocuparse. Y algo que venía ahorita a la mente era... Siempre normalmente oramos a Dios y le decimos, Dios, toma el control en esta situación. Y algo que apenas escuchaba y fue así como que pum, ¿no? O sea, me hizo clic. Fue esa parte de, es que, ¿por qué oran así? Sí, ¿en qué momento Dios ha perdido el control? Y es algo que yo últimamente he recordado mucho. Y digo, sí, es cierto. O sea, a pesar de las situaciones que vivimos, es recordar, Dios no ha perdido el control. Jamás. Dios no ha perdido el control. Los que nos descontrolamos somos nosotros. Dios no pierde nada. Pero bueno. Podríamos seguir hablando de esto bastante, pero no sé si quieras agregar algo más para finalizar. Pues no, solamente que pues pongamos nuestra confianza en Dios, recordemos quién es Él. Si tú estás padeciendo un trastorno de ansiedad, es necesario, o crees que padeces uno, acércate, busca ayuda. Nos habían también pedido algunos contactos ahora que en el primer episodio de algunos psicólogos cristianos, y vamos a dejarlos en los comentarios. También si tú que nos estás viendo tienes algún contacto, sería bueno, ¿no? Por ahí como que compartirlo. Y también es importante remarcar esta parte que la fe es muy necesaria. Suelta el control,
permite que Dios obre en medio de las situaciones que tú estás viviendo y verás cómo Dios va a ir acomodando poco a poco todo lo que ahora tal vez ves fuera de control. Querida gente radical, en verdad, no están solos. Si por alguna razón no quieren dejar el comentario visible, pueden escribirnos a través de un mensaje privado y nosotros con muchísimo gusto los podemos canalizar con alguna ayuda profesional. Estamos aquí, acuérdense que este lugar es un lugar seguro, es un espacio creado para ustedes y por ustedes. Gente radical, pues a mí me dio muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Bernardo. Yo soy Carly. Y nos vemos para el siguiente capítulo. Bendiciones. Bye. Somos diferentes. Somos radicales.